proporcionarnos las herramientas necesarias para la reflexión y el cambio de nuestra sociedad actual. El día de hoy, miércoles 21 de junio del año en curso, continuamos con las propuestas que involucra a toda la comunidad, el rediseño curricular. Los temas que estaremos revisando a partir de este día hasta el día jueves 29 de junio nos invitan a cada uno de nosotros a poder repensar aquellas conductas, técnicas de enseñanza, valores y costumbres que por muchos años hemos aprendido a nivel individual y social. La perspectiva de género ya no es ajena a nuestra realidad. Todos los días se busca crear generaciones con mayor preocupación por la sociedad, con mayor empatía y menos inclinación hacia la violencia y la discriminación. Por ello, la perspectiva de género en la formación de las y los economistas es una de las nuevas propuestas para este rediseño, y para ello se ha reunido a personas expertas en el tema, que puedan mostrarnos a todos de qué manera podemos incluirla en nuestra forma de enseñar y de aprender. Así, las y los estudiantes en economía podrán tener aquella formación integral a la cual tienen derecho. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por estar aquí el día de hoy. Agradecemos su preocupación e interés por escuchar y responder a las nuevas propuestas que cada día surgen dentro de nuestra institución. Paso a paso, estamos cada vez más cerca de lograr el cambio en nuestra comunidad educativa. Ahora, damos paso a la presentación de nuestro premio. Demos una cálida bienvenida al maestro Manuel Francisco Ortega Hernández, director de la Escuela Superior de Economía. Doctor Mario Gabriel Rangel Vargas, subdirector académico de la Escuela Superior de Economía. Y a la maestra Lucía Arabela Ramírez Pérez, moderadora del evento. Asimismo, presentamos a las ponentes que estarán compartiendo el día de hoy. La maestra Heli Camacho Becerra. Y la doctora Gloria Luz Alejandré, que va a estar por vía remota. Les recordamos a todos que en caso de emergencia y evacuación tenemos nuestras salidas del lado izquierdo y del lado derecho, y también les pedimos que de la manera más amable que por favor pongan sus dispositivos en modo silencio. Sin más preámbulo, cedo la palabra al maestro Manuel Francisco Ortega Hernández. Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludo con muchísimo gusto a nuestra ponente, la maestra Helia Camacho Becerra. Ella pues, es responsable del área de evaluación y estadística de género adscrita a la Dirección Ejecutiva de Igualdad Sustantiva en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Muchas gracias, maestra Heli, por su presencia y por enriquecernos ahora con su ponencia. De igual manera, a la maestra Gloria Luz Alejandre, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, además secretaria general de la Federación Mexicana de Universitarias de Asociación Civil, y hay que puntualizar que fue la primera vicepresidenta del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública. Por supuesto, a nuestro subdirector académico, el maestro Mario Gabriel Rangel, a la maestra Lucía Arabela, que va a ser la moderadora, y también quiero agradecer y referirme a la maestra Cruz Moreno Mesa, porque pues es parte sustantiva para que sea posible la gestión y la invitación ahora de nuestras ponencias. Sin más preámbulo, pues agradezco la presencia y bueno, cedo la palabra a la maestra Heli Camacho. Buenas tardes. Sí, doctora, la escuchamos bien. ¿Usted nos escucha? Ya la escucho muy bien. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la comunidad de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Un saludarlos. Encantada de estar allá en vivo y a todo color.
tardes, bienvenidos nuevamente. Voy a dar lectura al currículum de la maestra Heli Camacho Becerra. Ella estudió economía y es feminista, especialista en en estadísticas e indicadores de género, especialista en divulgación de la economía por el Museo Interactivo de Economía y maestra en metodología de la ciencia. Sí, maestra, ahora están presentando y ya después inicio participación y ya después sigue usted. De acuerdo, gracias. Y maestra en metodología de la ciencia por el Instituto Politécnico Nacional. Colaboró durante 6 años en diversas áreas del INEGI, entre las que destaca su trabajo en la Dirección General de Asistencia Técnica al Subsistema Nacional de Información Económica, donde realizó funciones de seguimiento y control de las actividades del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, así como del Comité Técnico Especializado en Información con Perspectiva de Género del SMIEG, así como la elaboración de informes en materia de estadísticas de género, además de la coordinación interinstitucional e interagencial para el adecuado desarrollo de los encuentros internacionales de estadísticas de género y los recursos internacionales de especialistas sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado. Formó parte en 2019 del primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, en el encargo de vicepresidenta de la mesa directiva. Cuenta con diversos diplomados y cursos en materia de feminismo en América Latina por la UNAM, indicadores macroeconómicos de coyuntura, matemática y estadística por el Museo Interactivo de Economía, estadísticas de género, encuestas de uso del tiempo, género y tecnologías de la información y las comunicaciones del IFE-CEPAL. Como docente ha impartido clases para niveles licenciatura y posgrado en universidades nacionales y de América Latina en materias como estadística inferencial aplicada, aplicaciones estadísticas para la comunicación, así como en el diplomado en comunicación y feminismo coordinado por la Escuela Feminista de Comunicación y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Desde 2015 pertenece a la red de investigación El Telar, Comunidad Feminista de Pensamiento Latinoamericano, con sede en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y la red de investigación en diferencias de género en la Educación Superior Iberoamericana de la Universidad de Alicante. Ha colaborado con diversas organizaciones no gubernamentales como Plan Internacional, con sede en Ecuador, como ponente en temas de empoderamiento económico de las mujeres. Cuenta con diversas publicaciones en materia de estadística con perspectiva de género, brechas digitales y economía feminista. Es pionera en México de los talleres sobre estadísticas e indicadores con perspectiva de género para las organizaciones feministas y de derechos humanos, donde se realiza alfabetización estadística para mujeres. Bueno, bienvenida maestra Heli. Por favor. Yo les hice una presentación, pero además de estar muy contenta por ver a muchos colegas que desde hace un tiempo hemos insistido en la necesidad de un pensamiento crítico, plural en la Escuela Superior de Economía, pues creo que es importante no quedarnos atrás de las instituciones de educación superior, sobre todo en lo que respecta a las partes sustantivas de la incorporación de la perspectiva de género. Preparé una presentación como en 3 momentos importantes que tienen que ver con de qué van las estadísticas con perspectiva de género, por qué es importante retomar el tema desde los diseños curriculares y pues cerrar un poco con estos nuevos paradigmas tecnológicos y científicos para la economía, ¿no? Suena como mucho, sí va a ser como mucha información, pero voy a tratar de sintetizarlo lo más posible, porque la Escuela Superior de Economía, desde hace poco más de 20 años, está necesitando de manera urgente contar con estas visiones y que las mujeres que han enfrentado algún tipo de violencia al interior de esta casa de estudios, pues realmente tengan no solo una reparación del daño, sino que este trabajo que han venido haciendo no solo las redes de género, sino el movimiento feminista de mujeres organizadas desde el movimiento estudiantil, pueda colocar los temas de agenda que son urgentes y prioritarios ante la ola no solo de violencia sexual, sino de violencia física entre los pares, pero de manera muy marcada en
en estos territorios que son el Instituto Politécnico Nacional, que tienen una larga data de creación no solo masculinizada, sino de reflexiones profundamente androcéntricas. Y cuando me refiero al término androcéntrico, me refiero a que en el centro de la discusión, del análisis, ustedes van a observar la valoración que se da a los autores. Hay una visión del mundo en donde el pensamiento gira alrededor de los autores. Y esta condición de exclusión epistémica que hay respecto de la contribución de las mujeres en la economía, pues marca profundas brechas de desigualdad, no solo en la formación como economistas, sino en la respuesta que podemos dar ante las problemáticas de más del 52% de la población. Y dicho sea de paso, con el problema de la inversión de la pirámide poblacional, que nos indica que más del 60% de las mujeres en la Ciudad de México son adultas mayores con alguna discapacidad. Entonces, con este marco de contexto sobre la Escuela Superior de Economía, decirles que en 2008 se crea la primer colectiva de mujeres en la Escuela Superior de Economía. Los movimientos estudiantiles, el pensamiento crítico transforma las realidades de manera contundente, más allá de lo que podemos estar haciendo detrás del escritorio arrastrando el lápiz. Sin duda son las mujeres de los movimientos organizados las que marcan un antes y un después de estas realidades. Y entonces, ¿de qué va este tema de las estadísticas con perspectiva de género? De inicio, me gustaría, si alguna me quiere apoyar, tú, a leer la primera cita, por favor. Ah, bueno, alguien más. Alguien más, ahí atrás. Ahí está. Voluntarias. Pero ya le cambiaron. Y perdón que me vaya súper rápido, pero justo otra cosa que es muy importante. Hoy vengo como egresada de esta escuela, muy contenta. Todos los comentarios que yo exprese el día de hoy son a título personal. Entonces, ¿para qué? Sí, un poco a la derecha. Nos vamos a... No se preocupen. La revuelta epistemológica comienza desde asumir que el registro final de una serie de mediciones no es un resultado absoluto, sino llega a una representación, a un enunciado o concepto teórico con el cual corroborar una teoría para avanzar hacia nuevos conocimientos en el particular de la investigación. Es decir, no podemos generalizar, y la perspectiva de género a lo que nos invita es a considerar que el pensamiento, digamos, el pensamiento económico debe ser plural, y en esta visión de pluralidad epistémica, tal como lo señala el filósofo de la ciencia León Olivet, es muy importante reconocer que estas nuevas perspectivas metodológicas y teóricas, digamos que no son una moda, han sido apenas el reflejo de 40 años de movimiento feminista en México. Y en ese sentido, Silvia Federici nos dice puntualmente, las mujeres del mundo no solo producen a los trabajadores que mantienen el funcionamiento de la economía global. Desde comienzos de la década de los 90, han producido un salto en la emigración femenina en esto que conocemos como el sur global, al norte, en la que proveen un porcentaje en un continuo incremento de la mano de obra empleada en el sector servicios y en el trabajo doméstico y de cuidados. No sé si podemos avanzar a la siguiente. Estos son algunos elementos conceptuales. A propósito, puse esa publicación que es de la licenciada María Eugenia Gómez Luna, economista mexicana pionera en la generación de estadísticas con perspectiva de género y en el impulso de la agenda estadística en México. Es el clasificador de actividades de uso del tiempo para América Latina y el Caribe. ¿Por qué es importante hablar del uso del tiempo en la economía? Porque una de las profundas brechas estructurales de la desigualdad está en la división sexual del trabajo.
Cuando nosotros empezamos a hablar de los conceptos, es muy importante situar que estos surgen desde el pensamiento crítico de la economía, de aquellas publicaciones, no solo de Julie Nelson, no solo de Silvia Federici, sino de otras tantas autoras que han nutrido y enriquecido el edificio de la economía feminista. Le damos a la siguiente. Estos son algunos temas centrales. Regularmente en la actividad estadística se confunde género con sexo. Y hay bastantes desencuentros sobre qué es la categoría de género. La categoría de género es una categoría relacional, histórica, política, que nos permite analizar condición, situación y posición de mujeres y hombres. Las condiciones de desigualdad nos permite un análisis más amplio desde la categoría de género. La perspectiva de género como un edificio teórico y metodológico, como una metodología, un abordaje epistémico para aproximarnos a otras formas de mirar la realidad. Una realidad en la que en el centro no solo están los mercados, sino la vida de las personas. Entonces, otra cosa que hemos identificado es que justo en el ámbito de nuestra profesión como economistas, en ocasiones no se reconoce qué es esto de la actividad estadística. Y si yo les pregunto a 3 personas aquí, con la reserva de que no lo lean, me van a decir algunas de las características que dan para la actividad estadística. Y son al menos 13 momentos sustantivos para transversalizar la perspectiva de género. Le damos a la siguiente. Esto es muy importante porque desde el movimiento feminista y sobre todo desde quienes nos identificamos con el feminismo de datos, tenemos la certeza de que la agenda de políticas públicas no avanza sin la agenda estadística. Es decir, los datos nos han permitido salir de la narrativa anecdótica a la narrativa de la acción pública. Es como hacer visible a la diversidad de mujeres, porque no decimos la mujer, decimos las mujeres en plural, porque estamos apelando a un criterio enunciativo de pluralidad en donde caben otras posibilidades de existencia, como las mujeres indígenas, lenguahablantes, las mujeres afrodescendientes, las mujeres asiáticas mexicanas, las mujeres de otros territorios que confluyen en una ciudad como la nuestra, multicultural y plurilingüe. Y en ese sentido, siempre el enunciado va a ser desde las mujeres. El punto de vista situado de Sandra Harding nos permite identificar un inicio para la creación de conocimiento distinta a la tradicional desde la escuela clásica de la economía. Mientras algunos autores reflexionaban sobre el trabajo que es productivo y no productivo, había 2 o más mujeres resolviendo los elementos de subsistencia básicos. Por eso desde la economía feminista afirmamos categóricamente no solo que las mujeres trabajan más que los hombres, sino que producen más para un sistema que sienta sus zapatas en un edificio llamado patriarcado, que es un sistema de relaciones sociales, políticos y culturales, en donde ustedes van a poder observar, y voy a poner un ejemplo muy cotidiano, cuántas mujeres encabezan las academias de la Escuela Superior de Economía, cuántas mujeres son tomadoras de decisión en la Escuela Superior de Economía. Y ojo aquí, esta es una lectura muy crítica. El hecho de que seamos mujeres en puestos de toma de decisión no garantiza tener clara la perspectiva de género ni el horizonte temporal de vida de lo que está sucediendo con los problemas estructurales de las mujeres. Cuando hablamos de estas condiciones no nos referimos en particular, en algunos casos se habla de el fenómeno de la violencia. No es un fenómeno, es un problema estructural que tiene al menos 4 elementos conceptuales con los cuales se sostiene. Un sistema que es el sistema económico que ustedes conocen actualmente, la forma en la que nos relacionamos,
roles y estereotipos que van legitimando cuál es el papel que nos toca a mujeres y hombres en la historia, y finalmente se sustenta sobre estas prácticas cotidianas, de quién está en lo público y quién está en lo privado. Entonces, la incorporación de la perspectiva de género desde las estadísticas ha tenido un avance en México de 23 años. 23 años que no solo hablan de la producción metodológica, sino de la discusión teórica y conceptual sobre el tema de qué innovaciones y qué desarrollos para las mujeres en el mundo. Y cuando hablamos en lo particular de las mujeres, no es desde un enfoque esencialista y hembrista, como muchos malentienden, sino más bien desde la aseveración de que si mejoramos las condiciones de bienestar de las mujeres, sin duda el colectivo en su conjunto de la sociedad se beneficiará. Esta es una breve línea de tiempo para hablar de lo que han sido las estadísticas con perspectiva de género. Los datos nos permiten saber la magnitud de violencia que hay en contra de las mujeres, no solo dentro de los espacios universitarios, sino también dentro de los entornos y ecosistemas en los que transitamos, residimos y habitamos las mujeres y los hombres. Es por eso que las políticas públicas y las decisiones no pueden ser tomadas en el margen. Es decir, si pensamos en grandes procesos democráticos de transformación, la mayoría de quienes votan son las mujeres. Y en ese sentido, la posición tendría, ¿no?, en una configuración de sostener una ética hacia la vida, de avalar proyectos que estén a favor de la vida, y a favor de la vida en lo particular de las mujeres. ¿Por qué? Porque las condiciones de precariedad en todas las brechas estructurales que enfrentamos cotidianamente las atraviesan las mujeres. ¿Y qué decir de todas estas intersecciones que las autoras afroamericanas nos invitan a conocer? Las categorías de raza, clase, etnia, las categorías interculturales nos permiten abordajes de la economía mucho más profundos y mucho más situados a la realidad. Otra cuestión que es muy importante es que ya hay una institucionalización de la perspectiva de género desde el ámbito estadístico. ¿Y qué quiere decir esto? Que ya hay un marco normativo que obliga a las dependencias responsables de alguna etapa de la actividad estadística de generar datos no solo desagregados por sexo, sino datos que nos hablen de las condiciones de mujeres y hombres, de discapacidad, etnicidad, etc. Estaríamos todas las personas que conformamos parte de cualquier dependencia obligados a reportar diagnósticos e informes con datos desagregados por sexo, pero que incluyan también estas desagregaciones. ¿Qué hemos encontrado con los datos? Los datos nos permiten construir patrones. ¿Y qué quiere decir esto? Cartografías. Las cartografías para la economía son fundamentales. ¿Y por qué son fundamentales? Porque podemos observar cuál es el movimiento de los mercados. Por ponerles un ejemplo, mientras que las mujeres de Tláhuac pueden destinar mayor tiempo a su desplazamiento, las mujeres de Benito Juárez no. Y las condiciones de las mujeres entre cada alcaldía son diferenciadas. No podemos caer en absolutos, porque los absolutos nos llevan a errores profundos dentro del conocimiento de la economía. Los universales se están fragmentando a partir de los nuevos aportes y las preguntas que las mujeres hacemos en cualquier área del conocimiento: la macroeconomía, la estadística, la investigación de operaciones, las finanzas. Y esto es muy importante porque nos encontramos ante diferentes perspectivas de lo que es los feminismos y las corrientes de pensamiento feminista. Y hay una apuesta muy importante que tiene que ver con cómo construimos datos que nos permitan visibilizar la realidad de mujeres y hombres diversos. Diversos en los territorios, diversos en su cultura, en su identificación y orientación sexual. Esto es muy importante. La categoría de género en estadísticas no es una categoría que apele a la identidad y orientación sexual.
porque si algo nos ha enseñado el feminismo a lo largo del tiempo, es que en menor o mayor medida el feminismo se ilustra a partir de los saberes cotidianos, a partir de retomar a las autoras. Y en ese sentido, todo este avance que ustedes ven en esta línea de tiempo, de todos los seminarios, de cómo se crearon estos grupos de trabajo, tiene que ver con cómo incidieron estas mujeres y rompieron estos techos de cristal. ¿Qué quiere decir? Que abrieron la posibilidad y abrieron la puerta a cuestionar diversos temas desde las bases de la economía. No sé si le podemos dar a la siguiente, por favor. Ya vamos a ir cerrando algunas cuestiones. Los modelos de género en el desarrollo son materias que solo se ven en aquellas especialidades que están reflexionando de manera crítica sobre no solo la economía política, sino la macroeconomía y también el tema de estadística. Género en el desarrollo implica una mirada hacia sociedades que incorporan a las mujeres dentro de los mercados, pero algo que es muy importante considerar aquí es que esos pensamientos se van reconfigurando. Ustedes tienen hoy la posibilidad de cuestionar qué hay más allá del hombre económico. Y esa es una recomendación bibliográfica fundamental. Cualquier economista formado en cualquier institución de educación pública debe de tener al menos una base teórica, conceptual y metodológica desde las autoras. ¿Qué dice Julie Nelson? ¿Qué dice Kelly Rubin? ¿Qué dicen las autoras respecto de la economía? Y es muy importante, por ejemplo, en el ámbito ya de la política pública, Alicia Girón. ¿Cuántas de ustedes han revisado? Y eso es una cosa que es muy interesante en los planes y programas de estudio. Hay una epistemicidio, le llaman algunas autoras, a esta falta de criterio para incorporar a las mujeres desde la disciplina de la economía, desde las diferentes áreas de la economía. ¿Qué error más grande? Solo mostrar una visión del mundo, de lo que dijeron los teóricos clásicos, cuando hay un vasto contenido y de referencias bibliográficas de autoras desde la economía, desde la ciencia, desde la epistemología, que han aportado elementos necesarios para cuestionar la objetividad de la ciencia económica y abrir la posibilidad hacia nuevos paradigmas de construir una economía en donde haya muchas posibilidades de realidad a partir de estos nuevos pensamientos. Cuando nosotras decimos que tenemos 23 años de producción de datos, estamos hablando de alianzas estratégicas. El movimiento feminista nunca va a avanzar de manera aislada. Las alianzas estratégicas se hacen con nuestras pares de las áreas de ciencias de la ingeniería, ciencias de la computación, la informática. ¿Por qué razón? Porque ellas tienen muchos elementos que fortalecen nuestras capacidades y herramientas de análisis. Y es un romper con esta visión de que las mujeres no podemos acceder a los espacios de conocimiento de las mal llamadas ciencias duras cuando tenemos un movimiento feminista de más de 40 años en México, una avanzada en la agenda de datos con perspectiva de género y sobre todo cuando hay una agenda pública que obliga a que todas las personas no queden limitadas de estos otros enfoques que son tan necesarios para erradicar brechas de desigualdades culturales. Nosotras estamos muy seguras de que el hecho de compartir palabra con ustedes el día de hoy posicionará temas de agenda que tienen que ver con estas nuevas mallas curriculares, estos cambios en la visión de la economía, estos nos permiten crear más y mejor conocimiento y que esté adecuado a la realidad que enfrentan muchísimas mujeres en México al día de hoy. Y ya nada más para cerrar, estos son algunos temas que son transversales desde la economía. Cuando hablamos de qué temáticas son fundamentales, desde el sistema de cuentas nacionales, con la frontera de la producción y las cuentas satélites,
tenemos más de 13 años de producción de cuentas satélite que no han sido totalmente potenciadas y tienen un sumo potencial para decir que las mujeres aportamos y hay una valoración económica del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que equivale a más del 27% del Producto Interno Bruto. También tenemos más de 15 años, por mencionar 20 años, de estudios sobre uso del tiempo y en particular de las encuestas nacionales sobre uso del tiempo, que nos dan un termómetro de cómo distribuyen mujeres y hombres el tiempo al trabajo de cuidados y al trabajo en los hogares. Hay nuevos paradigmas en el conocimiento y bueno, no tan nuevos. Le comentaba al director que la Universidad Nacional Autónoma de México ya tiene 14 años, poco más de 14 años discutiendo estos temas. Está la especialidad de género en economía, por ejemplo. Y tienen otros posgrados que tienen líneas de investigación que incorporan estas nuevas visiones sobre el conocimiento. Y, por supuesto, los datos nos sirven para hacer análisis de las brechas estructurales de desigualdad. Y ya nada más, como justo para cerrar, y como una recomendación, creo que es importante que tengan muy en cuenta que es necesario nombrar a las economistas, a nombrar todas aquellas mujeres que han aportado desde la teoría clásica, la teoría clásica, desde todos estos aportes que han dado un sumo avance en el desarrollo de estadísticas y indicadores con perspectiva de género. Las estadísticas son una narrativa que nos posibilita crear nuevas soluciones desde la política pública y desde los presupuestos también. Entonces yo cerraría justo aquí mi participación, esperando que pronto se pueda conectar en un dispositivo la doctora, para que pueda ella compartirles más desde su vasta experiencia en la materia. Muchísimas gracias. Bueno, termina de leer la semblanza de la doctora Gloria Luz Alejandra Ramírez, conductora del programa de radio Mujeres a la Tribuna de Radio Ciudadanía 660 AM del INER, espacio radiofónico de la FEMU-AC y del Museo de la Mujer, secretaria general de la Federación Mexicana de Universitarias FEMU-AC, primera vicepresidenta del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública AC, INAP, 2020-2023, vocal nacional de la FEMU-AC 2020-2021, profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la UACM, adscrita a la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana del plantel Casa Libertad, profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigadora nacional SNI del CONACYT. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencia Política por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Ciencias Políticas por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, los 3 grados académicos otorgados por mención unánime. Coordinadora del Diplomado de Titulación Las Mujeres en la Perspectiva desde las Ciencias Sociales y las Humanidades, Política Feminista y el Enfoque de Género de la UACM, promotora y responsable del seminario temático Género, Poder y Espacio Público de la UACM, profesora investigadora responsable del proyecto Políticas Públicas con Perspectiva de Género Federales y Locales de la Ciudad de México, 2012-2018 de la UASM,
profesora investigadora integrante del proyecto Fortalecimiento de la Política Institucional de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género en 4 instituciones de educación superior. Investigadora invitada y participante en los proyectos CAPI y CAPIME de la Dirección General del Personal Académico de la UNAM, centrados en las condiciones de las mujeres en la administración pública y el avance hacia la consolidación de igualdad de género, desarrollados en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Autora y coordinadora de las obras temáticas sobre la violencia contra las mujeres en México y las posibilidades de la reformulación educativa de lo público a lo privado de la UNAM, Mujeres de Administración Pública en los órdenes de gobierno en México, Capacidad y Decisión y Poder en el espacio público de la UNAM, así como de Perspectivas sobre las mujeres en México, Historia, Administración Pública y Participación Política de la UNAM, entre otras. Ha sido ponente, organizadora, comentarista, presentadora y moderadora en diversos foros nacionales e internacionales. Doctora, están arreglando un tema técnico que ya está por resolverlo, pero ya va a iniciar su presentación. Sí, ya cerré. Ya cerré. Denme un segundito porque le van a... Quería preguntarle si desde su perspectiva considera que es necesario llevar a cabo una reestructuración del mapa curricular de la carrera en la que tenga inclusión el tema de la perspectiva de género sin tener que llevar a cabo una especialidad. En este sentido no me refiero solamente a la carrera de economía, sino a las demás carreras que se imparten en las demás instituciones. Sí, de hecho hay un avance. O sea, este tema ya tiene un avance en otras universidades públicas, como la UNAM, la UAM, la UACM incluso. Creo que hay un retraso muy fuerte aquí en la Escuela Superior de Economía, porque no sé ustedes cuántas de sus profesoras de asignaturas están profesionalizadas en perspectiva de género, porque no basta solo leer algunas autoras para tener un enfoque desde los estudios feministas en género. Es importante tener profesoras profesionalizadas en género. Es importante tener una línea de investigación que permita abordajes que den solución a la situación de desigualdad que seguimos enfrentando las mujeres en cualquier espacio público. Léase en las oficinas, en la calle, en nuestro tránsito escolar, la compleja trama que hay en la violencia contra las mujeres, por ejemplo, que desafortunadamente ninguna escuela ha estado excluida del tema, sino más bien se han hecho pequeños esfuerzos, como el que hicieron las compañeras en 2019, que dicho sea de paso, es importante nombrar que hay muchísimas denuncias en carpetas de investigación de personas que han sido señaladas por cometer delitos no solo de carácter sexual, sino de intimidación, amenazas, ¿no? Por ponerles algún ejemplo, las compañeras en 2019 abrieron un antes y un después para el Politécnico, que es importante nombrar porque lo que no se nombra no existe. Y mientras haya omisión de todos estos marcos conceptuales y metodológicos, pues estaremos en desventaja profesional las periodistas del Politécnico en contraste con nuestras colegas de las otras universidades públicas, que ya tienen una avanzada de referentes teóricos, metodológicos y de política pública. Entonces es fundamental, por supuesto que es fundamental, es indispensable que desde el propio movimiento de mujeres organizadas que exista aquí en el Politécnico se cuestionen estos temas que son sustantivos, porque no es solo decir, ay, bueno, ya, nosotras ya avanzamos mucho en la discusión de si el feminismo es o no es la opción
Creo que es necesario revitalizar discusiones críticas porque desafortunadamente a veces por miedo, por desconocimiento, no nombramos aquellas violencias o micromachismos que podemos estar enfrentando al interior de las aulas, o incluso las prácticas tan poco profesionales que puede haber de muchos integrantes de la comunidad politécnica en la impartición de didáctica. Hace falta una didáctica con perspectiva de género, hace falta que cuestionemos a quienes están enfrente. La crítica de la economía política no basta solo con leer a estos clásicos latinoamericanos, es importante poner en el centro la vida de las personas, la vida y la dignidad de las personas. Y esto te lo da pues justo el abordar perspectivas desde Cristina Carrasco, Amaya Pérez Orozco, Silvia Federici, Amartya Sen, por mencionar algunas sutilezas ahí, pero más críticamente todos estos estudios desde la sociología, la antropología, la actuaría, que dan elementos para tener una visión integral de la economía. No podemos seguir pensando que con las mallas curriculares que tenemos actualmente se va a solucionar la problemática de más del 52% de la población. Si consideramos esto, pues es urgente. O sea, ya nos pasamos como de tiempo, ¿no? Tenemos una unidad de gestión con perspectiva de género y los temas transversales son mallas curriculares en todas las universidades. Yo les pongo un ejemplo bastante exitoso, tanto de la Facultad de Economía, en la UNAM, como de la Facultad de Arquitectura. El movimiento organizado de mujeres colocó en el tema de agenda que tuvieran una materia de tronco común con perspectiva de género. Y todas las personas egresadas de las diferentes áreas de la Facultad de Arquitectura tienen un tronco común con perspectiva de género. Eso hace la diferencia. Un profesionista formado en estudios de género desde el tronco común hace la diferencia, porque siempre hay una visión de la realidad que está sesgada. Tan sesgada está que los datos nos dicen eso. Los datos nos cantan los matices de lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho en materia de política pública. Nos dice cuáles son los retos. Entonces sí, es urgente. Es urgente que ustedes se apropien del espacio de conocimiento y que cuestionen realmente cuáles son los aportes que se necesitan para tener nuevas líneas de investigación, nuevos elementos conceptuales y metodológicos que realmente nos permitan construir conocimiento innovador y que realmente nos ayuden a avanzar en estas desigualdades tan profundas que yo pensaba, y justo me da mucho gusto ver a la maestra Margarita porque fue la primer directora en la Escuela Superior de Economía. Tener una mujer que encabece procesos marca un antes y un después, y tendría que ser una visión clara de la política de igualdad. Si una mujer avanza, avanzan varios procesos. No podemos omitir todo esto que ya pasó. El contexto histórico te da mucho. Creo que el Politécnico tiene unas malas experiencias con bastantes docentes que han atentado contra la dignidad de las mujeres, bajo el cobijo de colectivos revolucionarios, de colectivos críticos, de conciencias críticas, han atentado contra la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres. Y eso es algo que tenemos que cuestionar, porque entonces, ¿dónde están las mujeres de esas organizaciones encabezando procesos que nos lleven hacia la avanzada de derechos para todas? Un piso común para las trabajadoras, para las docentes, para las personas que están en otros niveles de toma de decisión. Creo que es importante cuestionar incluso desde el movimiento estudiantil cuáles son estas visiones realmente críticas que se acercan a la realidad de las personas y quienes quieren cooptar el poder sobre los demás para seguir legitimando prácticas que atentan contra la dignidad humana y la vida de las personas. Doctora, le voy a comentar que estoy ahora con
la maestra Arabella, que es una de las maestras que coordina en el espacio. No sé si pueda conectarse. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctora, le pido una disculpa porque en la escuela no tenemos una buena conexión. Entonces, si usted no nos permite, podríamos reprogramarla. Nos gustaría mucho que nos visitara en la escuela porque sí es complicado tener esa conexión. Pero bueno, ya nos pondríamos de acuerdo con eso. Sí, ahí ves. Sí, doctora, no se preocupe, nosotros nos ponemos de acuerdo con usted y lo acordamos. Porque le agradezco mucho que se haya conectado y que haya tenido la paciencia de estar esperando. Que han impactado de manera negativa la vida de muchas mujeres economistas del Politécnico. Yo estoy contenta de que estos cambios se den a partir de esta nueva reformulación del programa de estudios y me da mucho placer ver a mis maestras queridas, a mis colegas que pues están muy comprometidos con el tema. Que bueno, pues le agradecemos mucho, no sin antes Bueno, yo le quiero dar un presente a la maestra Kelly, porque como ella lo acaba de decir, son temas de boga, de necesidad y sobre todo para nuestro diseño. Sabemos del tiempo que sus actividades, que bueno, son mayores, pero también estos temas son de suma importancia y de reflexión. Entonces, a nombre de la Escuela Superior de Muchas gracias. muchas gracias. Y bueno, esto implica un compromiso para seguir fortaleciendo los temas y bueno, que nos haga favor de volver a acudir, así como por la maestra Gloria también, que quedó pendiente, para que bueno, esto sea de empuje, de fortaleza y sobre todo para que a todas y a todos nos sigan fortaleciendo estos temas y sobre todo queden plasmados pues en cada uno de nuestros alumnos, de nuestros docentes, sobre todo también de nuestra comunidad. Muchas gracias.